Fórmula del misterio. Pues ya supuestamente es lunes, queridos amigos del misterio. ¿Por qué te ríes, mi querido Charlie? Porque supuestamente, sí. Pues, tienes, pues debe de ser toda la lunes, razón, ¿no? Sí. Es el día que tiene que ser, ¿no? Claro. Exactamente, muy bien dicho, mi querido JC, el día que debe de ser. Y estamos aquí listos con nuestro programa temático ya de YouTube del Fórmula del Misterio. Vamos hoy a platicar de un tema escabroso que me da miedo. Los saludo primero que nada, compañeros. Mi querido Charlie Pérez, ¿cómo estás en este lunes? ¿Qué pasó, Edgardo? Muy bien, todo muy bien. Aquí andamos listos y dispuestos para hablar de este escabroso tema. Eso es todo, muy bien. Mi querido JC, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, mi querido Edgardo, gracias por tu presentación tan efusiva. Por lo menos ahora sí nos presentaste, porque luego no nos despides, pero bueno, esa es otra historia. No vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, es va a que tocar ese tema. A la entrada todo está muy fresco, muy bien, ¿no? Pero ya cuando vamos de salida, pues ya acaba cansado el caballo. Ánimas, al rato sí nos despida. Ánimas. Oigan, bueno, vamos a empezar con el tema, pero primero quiero comentarles, hasta el día de, bueno, en este momento que estamos grabando este episodio, subimos una encuesta a nuestro YouTube, @FórmulaMisterio, del episodio pasado sobre la Tierra hueca. Y es interesante, entonces quiero mencionar los datos. Hasta este momento, todavía faltan 4 días para la votación, pueden meterse ustedes a seguir votando, pero fíjense, compañeros, a ver qué opinan ustedes. Llevamos unos datos interesantes. Dice, la Tierra es hueca y tenemos la opción sí, no y podría ser. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que el no, o sea, la gente que dice que la Tierra no es hueca tiene el 50%, el sí tiene 25% y podría ser igualmente un 25% empatados. ¿Cómo crees? Yo hubiera creído que la gente, y sobre todo los amigos del misterio que nos siguen, pues pensarían que sí, que efectivamente la Tierra es hueca, ¿no? Están conmigo, los amigos del misterio. Sí. Oye, pero también la otra gente que dice que tal vez podría ser, pues al menos le sembramos esa pequeña duda, ¿no? Sí, hay que ir a una segunda vuelta, mi querido Edgardo, cuando eso termine, y poner sí o no. Exactamente, voto por voto. Exacto, sí. Sí, hay que contar. Y entonces los indecisos tomarán una decisión. Ya se inclinará la balanza. Que por cierto, también en los comentarios que nos dejan aquí abajo en YouTube, hubo otra persona que nos regañó muy efusivamente, lo cual agradezco, porque dice que cómo nos atrevemos y cómo decimos que la Tierra es hueca, que no, de ninguna manera, que la Tierra es plana. Ah, no, bueno. No, pero además nosotros no decimos nada, ¿eh? O sea, tenemos nuestra opinión, sí, pero pues, se trata de poner los datos y lo que se sabe y lo que se dice y lo que se maneja y tan. No estamos asegurando nada. Y lo otro es nuestra opinión, como la tiene cualquiera. Si usted cree que la Tierra es plana, está bien. Sí, eso es todo. Sí. Claro. No, sí, digo, sí, interesante, ¿no? perfecto. También vale la pena un programa. Y además dice que sí es plana, pero no es delgadita, que no es así como se plantea, que es abultadita y por eso tiene las cuevas y los túneles y todo. Pero Es una especie de trompo aplanado. No sé si me explico. Pues algo así será. El trompo es plano de arriba y luego abajo tiene una especie de triangulito así muy, muy leve que termina medio en puntita, ¿no? Entonces se supone que así es. Hay gente que así la piensa, la Tierra plana. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de la Tierra. Exacto. No, pero está interesante. Exactamente. Vamos la encuesta, ¿no? Siempre. Sí, está interesante. Todavía pueden entrar a votar. Ya no pueden entrar a votar. Cuando esto salga al aire ya habrá cerrado y les daremos las conclusiones finales. Exacto, sí. Sí, oye, bueno, pero vamos espérame, no va a querer votar. ¿Cómo se llama nuestra amiga que iba como desfasada? No vaya a querer votar. Selene. No vaya a querer votar. No, pero dice que ya se emparejó, que ya va al corriente. Ya se empató, sí. Bueno, pues ya no votes, ya podemos saludarla en estas fechas, enero del 2022, y no será ya un viajero en el tiempo. Y le llegará próximamente. Perfecto. Exactamente.
Y bueno, pues el tema de hoy, compañeros, yo no sé ustedes qué piensen, pero pues a mí sí me da cierto resquemor. Entonces, vamos a entrarle de lleno de una vez, vámonos con esta cápsula para ver de qué se trata y regresamos. No permitas que tu hijo o hija sea poseído por el poder de la mentira, ni que tu siervo redimido por la sangre de Cristo sea mantenido en la esclavitud del diablo. Crees en el mal. ¿Alguna vez te has topado con algo demoníaco? Desde la antigüedad existe la creencia en entes malignos y rituales para deshacerse de ellos o incluso vencerlos. Pero nos referimos concretamente al mayor de todos los adversarios: posesiones y exorcismos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. ¿Alguna vez asististe a un exorcismo? Pues en esta ocasión te vamos a invitar a varios. Esta práctica es famosa dentro del mundo católico, pero no es el único ni mucho menos. Alrededor del mundo, estas creencias existen en diversos tipos de sociedades y religiones. Aunque no lo creas, desde el antiguo Egipto, pasando por Asia, se tienen registro tanto de posesiones como ritos para luchar contra estas entidades. Deprecare Deum pacis, ut conterat Satanam sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esta semana, en nuestro episodio, te invitamos a librar una batalla contra el mal. Atrévete a penetrar con nosotros en uno de los misterios más oscuros que conoce el ser humano. ¿Acaso realmente existen los exorcismos? ¿O todo tiene una explicación más racional? Fraude de la Iglesia. ¿O una verdad negada una y otra vez por la incredulidad de la ciencia? ¿Quién fue el padre Gabriel Amor? ¿Cuál ha sido el exorcismo más famoso? ¿Sabías que muchas de las películas que has visto en el cine sobre este tema están basadas en casos reales? Acompáñanos a responder estas y más preguntas, porque hoy en Fórmula del Misterio, el programa se pondrá muy negro y peligroso cuando intentemos disipar las sombras de posesiones y exorcismos. Io ti ordino del Santo Rosario contro di te. Nel nome di Dio ti ordino di parlare. La corona me distrugge. Pues ahí está la cápsula. Es un tema, yo creo que fuerte, como bien lo dice la cápsula, de los misterios más oscuros que conoce el ser humano. Yo voy a arrancar y voy a abrir la puerta explicando. El exorcismo, para empezar de entrada, viene del antiguo griego, obviamente que se deriva del latín, porque es una práctica muy antigua, que literalmente quiere decir obligar mediante juramento o conjurar. Y el exorcismo, pues es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, ojo, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna, no solamente personas. Entonces también podríamos hablar, por ejemplo, de casas embrujadas o poseídas y de objetos igualmente, ¿no? Como Annabelle, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ahí está abierto el tema. No sé si quieran comentar algo. A mí sí me dan miedo estas cosas, entre que sí o que no, porque vaya, o sea, no sabemos, ¿no? Si es real o no este asunto. No sé qué opinas tú, Charlie, que te veo con ganas de hablar. Pues mira,
todo es un yin y un yang en la vida, ¿no? En el mundo y en el universo. Si existe el bien, existe el mal. Si existe la luz, existe la oscuridad. Si existe el día, existe la noche. Todo es dual. Entonces yo sí creo que existan este tipo no de prácticas, porque eso lo sabemos que sí existen, pero este tipo de fenómenos, ¿no? Y para entrar un poquito más en contexto, déjenme leerles esto, ¿no? Se dice que hay 800 exorcistas. Exorcistas son los sacerdotes que hacen estos rituales cuando se sabe de una persona poseída, ¿no? Se dice que hay 800 alrededor del mundo, y hace poquito hubo un curso en el Vaticano justamente para preparar más exorcistas, ¿no? Entonces, más de 100 sacerdotes y monjas y laicos, docentes, psiquiatras se reúnen allá en Roma para el curso sobre exorcismo y plegarias de liberación, uno de los cursos de mayor renombre en el mundo, organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Durante 6 días y por el módico precio de 450 euros, los estudiantes van a ver posesiones demoníacas, la vida del exorcista, el peligro de las redes sociales y el ocultismo satánico, todo con el objetivo de dejar de lado la mitificación que ha causado el cine y la literatura en este asunto, porque para ellos el cine y la literatura solamente le han hecho daño a todo este asunto, ¿no? Entonces dicen, aunque el demonio te puede impresionar con mucho espectáculo, es solo para acaparar la atención y no atender bien a la persona para que se distraigan. Entonces es todo un rollo, ¿no? Y además, independientemente de saber si se necesita realizar un exorcismo cuando hay alguien que se supone que está poseído, cuando se supone me refiero a que suponemos que está poseído por cómo se comporta y por cómo trata a las personas y de repente cómo habla o cómo se mueve, etcétera, etcétera. También hay que hacer todo un camino de discernimiento, dicen, para no confundirlo con una depresión, una enfermedad psiquiátrica o quizá otra cosa que no sea espiritual. Y algo que me llamó la atención es que en la mayoría de los casos, los exorcistas dicen que en los años que llevan ejerciendo, estos 800 exorcistas, se han encontrado con pocos casos de posesión, de verdadera posesión, donde los afectados muestran síntomas de fuerza sobrenatural o comprenden lenguas arcaicas. Otros dicen que son personas problemáticas o con problemáticas que solo necesitan un guía espiritual que les lleve por el camino de la fe, ¿no? Dicen que los problemas que les pesan hacen que las personas se agarren a cualquier cosa que les da una pizca de paz y bienestar interior. Y para eso son los ritos que se alejan de la fe, como la brujería, el espiritismo u otras prácticas de las que se deben, de las que te debes alejar, ¿no? Entonces, es bien interesante este asunto de los exorcismos y los exorcistas. No es simple. No es nada más, tengo un demonio en mí y vengan y sáquenmelo. No, se requiere de muchísimo estudio, de la autorización del Vaticano, ¿no? Por eso muchas de las historias que... Estornudé. Muchas gracias. Muchas de las historias que conocemos son exorcismos escondidos, ¿no? Son exorcismos que por la premura, por la urgencia se hacen así, nada más. Los hace cualquier sacerdote, cualquier padre, cualquier espiritista, el que se deje ante la premura y la desesperación del paciente, digamos, ¿no? Entonces, pero un exorcismo de a de veras, y de a de veras me refiero con un sacerdote certificado de estos 800 que existen. En México dicen que hay 90, y digo dicen porque teníamos el dato por ahí, no sé si ya sean menos o sean más, pero son como 90 aquí en México. Entonces, se tienen que hacer todo un papeleo, toda una investigación, saber descartar enfermedades psiquiátricas, otro tipo de cosas, depresiones, para saber si realmente es un demonio o un ente el que está poseyendo a la persona para poder sacarlo. Y no es... Según la iglesia. Sí, según la iglesia. Y aquí hablamos de la duración, porque también duran muchísimo tiempo, ¿no? O sea, duran meses, a veces duran años los exorcismos. No es como... Por eso se dice que la literatura y el cine han afectado
esta práctica, porque en el cine pues vemos que en 2 patadas llegó Merrin y le sacó el demonio a Regan, ¿no? Ya saben de qué estoy hablando, entonces no es así, hay que, se lleva un poquito. Sí, no. Pero también hay que decir que muchas o la mayoría de las películas de miedo o de exorcismo están basadas en hechos reales. Al ratito, si quieren, le entramos. Pero yo quiero escuchar a JC, porque yo me quedé con la idea, mi querido JC, cuando empezábamos este proyecto, alguna vez platicamos de este tema, de agarrarlo, y yo me recuerdo, quizás me estoy acordando mal, que te comenté que a mí sí me daba miedo, y tú me dijiste, según lo que yo recuerdo, que a ti te gustaría mucho asistir a exorcismos y que no te daba mello. No creo. Sí. Yo creo que entonces te estás acordando mal. ¿Yo dije eso? No, JC. No, por eso, JC dice, ¿yo dije eso? Yo dije eso. No, yo creo que o sea, sí estaría como bueno entrar a no sé, alguna habitación donde ves ese tipo de cosas, pero así como bien lo dicen, o sea, las películas te lo plantean de una forma, pero ya la realidad, si lo ves, pues sí ha de causar bastante terror. Por ejemplo, mira, en septiembre de 2021, una niña de 3 años, pues desgraciadamente, pues perdió la vida durante un exorcismo. ¿3? Una niña de 3 años en una iglesia pentecostal en San José, California. Supuestamente a esta menor, pues le apretaron la garganta y la sujetaron con todas las fuerzas, la cabeza y todo durante la ceremonia, y pues desgraciadamente falleció esta menor. Entonces no creo que sea algo tan fácil de presenciar, y así como lo dices, que no solo se refiere el exorcismo a personas, también no sé si a ustedes les ha pasado que en alguna tienda de antigüedades de repente se sienten como mal o tienen una pesadez por ahí extraña, que en lo personal a mí me da miedo comprar algo en estas tiendas de antigüedades, precisamente a lo mejor por toda esa carga de información que tenemos a través de las películas, pero yo creo que esos exorcismos muy vívidos que nos hacen las películas, que sentimos que alguien nos mira por atrás y todo, creo que se nos queda en el inconsciente, y pues yo de presenciar algo así, yo creo que no, la verdad es que yo sí salgo como corriendo. Lo que sí me gustaría es visitar lugares embrujados y cosas de esas, así que si me quieren invitar, con todo gusto, pero ya un exorcismo como tal, pues primero, como bien dice Charlie, pues lo tiene que certificar la iglesia, ¿no? Porque si no pueden pasar, pues desgracias que lamentablemente vemos que suceden y que es frecuente que eso pase. Sí, por supuesto tiene que ser un profesional, pero perdóname, Charlie, pero a ver, o sea, si estamos diciendo que tiene que ser un profesional, que la iglesia es la que tiene la batuta y la autoridad y que nos da miedo y todo esto, pues es porque entonces creemos en el fenómeno. Sí, claro. ¿No? Un científico, por ejemplo, que te diga, no, esas cosas no existen, seguramente es una enfermedad mental, va y se apersona en cantidad de exorcismos sin ninguna congoja, ¿no? Y no le da pues, absolutamente nada. Ahora, que exista o no exista y que sea real o no sea real, eso es otra cuestión, porque hay cosas ahí que tenemos que debatir de un lado y del otro. Sí, mira, y respecto a lo que todavía no vamos a tocar ahorita, lo de la película, chécate, durante la mayor parte del siglo XX, el exorcismo fue muy raro en las naciones occidentales. O sea, y a menudo las autoridades católicas pues lo miraban con cierta vergüenza. Después de que saliera la película del Exorcista, que fue por ahí de 1973, un sacerdote jesuita que se llama Juan Cortés, profesor de psicología de la Universidad de Georgetown, le dijo a una publicación de Newsweek que no creía que los demonios existieran. Hoy, pues la Iglesia Católica ha cambiado casi por completo esta actitud sobre este exorcismo, ¿no? O sea, de que sí, dicen, oigan, pues es cierto, ¿no? Pero desgraciadamente tuvo que pasar una película para que empezaran a aceptar las cosas, porque ya estaba sonando demasiado. Yo lo que iba a decir hace rato es que
dudo que te dejen entrar, JC, a un exorcismo. Sería demasiado irresponsable. No, pero yo dije que no pasa nada. Sí. No, Sí, pero era nada más el apunte que yo ya sé que no entraría. Sí, pero, no, está bien. pero ¿Necesitas dudo que permiso o tener en un ahí? exorcismo profesional, digamos, Ni tengo el acreditado, bautismo. acreditado No, y certificado por el Vaticano, dudo que digan, ay, va a entrar el JC, sí, que pase, ¿no? Sí, En algún pueblillo ahí donde le estén ejecutando un exorcismo a alguien clandestino, tampoco creo que te den chance así, ay, aquí está JC, dice que se puede pasar. Además ni entrar. Por supuesto que no, o sea, como para qué, ¿no? No. Ay, me avisa, ¿Podrían? ya. Sí, no, necesitarías un permiso o conocer a las personas o alguna cosa así. Podría ser si fueras a lo mejor investigador o si hicieras un documental o algo, a lo mejor te darían chance, ¿no? Pues sí. Pero Ahora si tú bien, investigas, yo fíjense, te compañeros, acompaño y lo documento. Si tú investigas, yo te acompaño y lo documento. Ay, sí, Eso es lo, ya, vamos. ya solo, pues ya no, ¿eh? Y No es lo ahí, mismo que... y ahí a mí no me invitan porque yo no voy. No te Ahí sí no voy. Ya quedamos que a las casas embrujadas, a los panteones y todo, pues voy porque pues de plano. Sí voy. Cagado de miedo, pero voy. Charlie, por Pero Dios ahí- santo, modera tu lenguaje, hay niños. Perdón. Ahí sí. Sabemos, dice. Ahí sí no voy. Oigan, fíjense, yo por ejemplo una duda que tenía en cuanto a los exorcismos y todas estas cuestiones, yo sí creo por ejemplo en las energías y que existen ciertos paralelos o dimensiones y entonces por lo tanto podría haber seres de otras dimensiones o interdimensionales, pero yo decía, ¿por qué los exorcismos se asocian tanto con la Iglesia Católica? Sí, efectivamente, pero los exorcismos y las posesiones demoníacas vienen desde la antigüedad, desde la Biblia. O sea, que existen en todas las culturas y en todas las religiones. Entonces, por ejemplo, fíjense, en Mesopotamia, los sacerdotes Masmasu o Asipu se encargaban de exorcizar los espíritus malignos que supuestamente causaban enfermedades y de los rituales de purificación. Y esto se hacía en los templos. Por ejemplo, la casa del exorcista de Assur contenía más de 800 tablillas cuneiformes que tenían numerosos textos utilizados con este fin. En Egipto, el ritual del zar egipcio es una ceremonia ancestral para limpiar el espíritu, liderada por mujeres que cantan, tocan percusiones y bailan con unos polirritmos que inducen el trance y empujan el mal fuera de nuestro ser. En el budismo, por ejemplo, varias escrituras de la Parita, como el Metasutta, el Dhyāyāga Sutta o el Ratana Sutta, pueden ser recitados con fines de exorcismo. Y se cree que el Atanatilla Sutta es particularmente eficaz para propósitos de exorcismo. Y así lo encontramos en la India, en todas las culturas alrededor de todo el planeta. Entonces quiere decir que también tienen estas creencias, estos demonios, y no son exclusivos de la religión católica. Entonces puede haber una posesión demoníaca y por consiguiente realizarse un exorcismo, aunque no esté incluido en el ámbito católico, ¿no? Eso es interesante. Sí, las primeras referencias en cuanto al catolicismo están en la Biblia, desde luego, ¿no? Marcos, en su capítulo 5, el versículo del 1 al 20, dice: cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, se le acercaron de entre las tumbas 2 hombres poseídos por demonios. Vivían allí y eran muy violentos, por lo que nadie podía pasar. De pronto ellos le gritaron: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido antes de tiempo para castigarnos? A lo lejos había muchos cerdos comiendo. Entonces los demonios le rogaron a Jesús: si vas a expulsarnos de estos hombres, mándanos a entrar en esos cerdos. Y Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en las aguas y se ahogaron. Los encargados de cuidar a los cerdos salieron huyendo. Al llegar al pueblo contaron todo lo que había pasado e incluso lo que les pasó a los hombres que estaban poseídos. Todo el pueblo salió a ver a Jesús y le pidieron que se fuera de esa región. Es correcto, es correcto. Y hay que recordar... Y hay varios episodios de Jesús expulsando demonios en la Biblia. Por supuesto, mi querido Charlie, son yo creo, de las citas más antiguas que puede haber sobre este fenómeno. Hay que recordar también que precisamente en la antigua Roma, la crucifixión no solamente se utilizaba, por ejemplo, para castigar,
también la crucifixión era un ritual que se utilizaba para exorcizar la cruz. Así es, para ahuyentar a los demonios. Es como el bautismo, ¿no? También es una especie de purificación del alma y demás. Algunos lo toman como nacemos con el, ¿cómo se llama? Con el pecado original, ¿no? Sí, es una especie de exorcismo. Decían las abuelitas, exorcismo, ¿no? Decían las abuelitas, ya te sacaron el demonio, ¿no? Ya te sacaron el chamuco cuando te bautizaban. O sea, y eso entonces de cierta manera, pues nos hace creer a todos, bueno, a todos los que hemos tenido un bautizo, en esta parte del exorcismo. ¿No cree? Pero te apuesto que debe haber muchas personas que no están bautizadas y son perfectamente normales, sanas, saludables y felices. Sí, ahora, ¿a Sí, quién se le mete el demonio y por qué? ¿No? Esa es una pregunta. Es una pregunta interesante, Charlie, y sabes, yo creo, no sé, tendría que corroborarlo, pero por la poca información que tengo y de los casos que he leído y me he informado, son personas que tienen cierto, un patrón, por ejemplo, de depresión o quizá de consumo de sustancias, de tristeza, de a lo mejor alguna conexión con ciertos ritos o prácticas que no son del todo, pues digamos, religiosas o espirituales. Hay los que no, ¿no? Por ejemplo, Sí. el famosísimo caso de Annalise Mitchell, en el que está basado la película de El exorcismo de Emily Rose. Era una muchacha pues de buena familia, católicos, alemán, muy niña, me parece que tenía 14, 15 años, y supuestamente se le metieron 6 demonios, supuestamente. Sí. Sí, claro, y era pues bastante religiosa, ¿no? También. Y además que también murió, me acordé ahorita por lo que el caso que mencionaste, JC, murió en el exorcismo, además le practicaron varios, y tanto el padre como, ahora sí que los dos padres, el papá de ella y el padre que la exorcizó, fueron acusados de negligencia, asesinato por negligencia. Sí. Y la defensa, como bien lo vemos en la película, aboga en el sentido de la posesión demoníaca. Sí. Bueno, no sé si se rieron o no, pero lo descartaron. Te perdimos al ¿Qué pasó? final, pero sí, un poquito te quedó perdimos claro. en tu comentario. Pero quedó Lefi. claro, lo dicho está dicho. Y lo volvimos a perder. Ahí Ya está. lo volvimos a perder. Ahí está el querido Edgardo. A ver, ahora sí, cuéntanos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Así que crees, no se grabó. Sí, Emily Digo Rose. que al final lo descartaron la defensa, ¿no? Y también tenemos el otro caso que vimos apenas en el Conjuro 3, ¿se acuerdan? Que también supuestamente este chico que asesinó, ese es un caso interesante, si fuera real, o si es real, que estaba presente precisamente en el exorcismo del hermano menor de su novia, un niño de 8 años me parece, y entonces cuando vio que no podían sacárselo, él agarró y lo vio de frente a los ojos y le dijo, tómame a mí y deja al niño en paz, tan tan. Y unos años después mata a su casero brutalmente y alega que no recuerda, que no sabe por qué lo hizo y que el diablo fue el que lo obligó. Supuestamente en esta posesión que se desarrolló o lo votó años después, y en este caso estuvieron involucrados Ed y Lorraine Warren, y me parece, si no mal recuerdo, que fue el primer juicio donde se ofreció la causa en la defensa como una posesión demoníaca, tanto así que se le llamó el asesino demonio o el demonio asesino a Arne. Sí, fue la primera vez que interesante. permitieron que eso sucediera, porque normalmente no pasa. ¿No? Sí, los hechos no, sobrenaturales no están ligados a las leyes, o sea, siempre son descartados ese tipo de cuestiones, pero de que ocurren. De pronto las leyes son
demasiado estrictas para no aceptar algo que no tenga que ver demasiado con el método científico, ¿no? Entonces... por un lado tienen que basarse en los hechos, ¿no? Científicos, como bien dices. Pero por el otro lado también imagínate, si aceptaran esa defensa, pues cuántos asesinos, todo el mundo diría, ¿no? Sí, Pues sí, por el supuesto, diablo sí, de fue una acuerdo. posesión. De acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, ya que estamos en el asunto de las películas, pues hay que hablar de la obra maestra del terror, que yo sigo pensando que es la obra maestra del terror y no vamos a ver en mucho tiempo una película más, pues yo no sé si más aterradora, porque hablábamos el otro día, JC y yo, del cine bú, ¿no? El cine bú es esas películas donde estás esperando que te asusten. Va caminando así el protagonista en unas escaleras sombrías, la música empieza a subir, a subir, a subir, y sabes que al final de la escalera, ¡pum!, va a salir un güey atrás de la escalera y te va a asustar. Ese es el cine bú. El Exorcista no es cine bú, te mete en una atmósfera completamente terrorífica, desde lo que hemos estado diciendo, desde que la niña está bien, desde que empieza con algunos detalles ahí raros, desde que la llevan con los especialistas, la llevan con otros especialistas, le hacen pruebas, empiezan a descartar, hasta que de plano uno de los doctores le dice: ¿es usted creyente, señora? Pues no. Pues yo le recomiendo que busque un padrecito, porque a mí se me hace que esta niña está poseída, ¿no? Y terminamos con el asunto de la niña ya totalmente encarnada en el demonio, en la lucha, en el bien y el mal, con los sacerdotes, con una atmósfera increíble de terror que nos mete ahí en el rollo de qué va a pasar y por qué, ¿no? Cuando la ves por primera vez. Que también está basada en un caso real, ¿no, mi Charlie? Está basada en un caso real. Se dice que el autor del libro, porque escribieron un libro, está basada en la novela de William Peter Blatt, sí, que se llama El Exorcista. Y esta obra fue inspirada, se supone que en un hecho real sucedido en Maryland a principios de los años 40, a un niño de 14 años. Exactamente. Y entonces, William Friedkin fue el que dirigió la película, que no la quería dirigir. Al final lo convencieron de adaptar el libro al cine y salió lo que salió. En 1973 rompió con el género, ¿no? Insisto, es el cine de terror por antonomasia, el bien contra el mal, un clásico, desde luego, El Exorcista, que ha sobrevivido al paso del tiempo, salvo la mejor opinión de JC. Yo creo que todavía, si la ves con esos ojos, puedes todavía sorprenderte. Una película que no tiene score, no tiene música, más que el tin, tin, tirin, tin, tin, tirin, tin, tin. La famosa Tubular Bells. Exactamente, que se le ocurrió al autor porque el director pidió música y lo que le dieron no le gustó. Entonces encontró con ese disco que estás mencionando, se lo encontró en una tienda, lo escuchó ahí en la tienda y lo compró y dijo: este va a ser el score de mi película. Y fue todo lo que puso, ¿no? Los efectos especiales son de Gonzalo, se llamaba Gonzalo Gavira. Gavira fue el técnico que hizo los efectos especiales, los sonidos, los efectos de sonido. Se ganó un Oscar por esos efectos. Y es una maravilla. A mí me sigue gustando muchísimo El Exorcista. Es una película que disfruto muchísimo porque, insisto, te mete en esa atmósfera poco a poco hasta que rompe con el exorcismo y pues la muerte de ambos padres, ¿no? La niña sobrevive, desde luego, pero es una gran película. Y si leen el libro, el problema de leer el libro para mí, porque yo leí el libro después de ver la película, y entonces ya en el niño veía yo la cara de Megan. Sí, de Regan. De Regan, entonces, pues, de Regan, ya, sí. ¿no? Pero sí está basada en un chico de 14 años, en 1940, en Maryland, que le hicieron un exorcismo que duró muchísimo tiempo y al final tuvo un final feliz, pero en eso está basada. Ahora, la película, digo, a mí en lo personal
me gusta, pero se me hace un poco lenta, y más pues a comparación de las que ya han venido saliendo Es muy últimamente, lenta, ¿no? sí, es Porque muy no pasa larga. nada hasta el final, hasta que se da el Así choque es. o el exorcismo. Pero también tenemos toda la leyenda y todo lo que rodea la película, ¿no, mi querido Charlie? Porque Sí, hay muchas claro. cosas extrañas. Empezando porque, por ejemplo, la fecha del rodaje tuvo que retrasarse debido a que un incendio destrozó los decorados, para Sí, empezar, sí, hubo muchísimos ¿no? accidentes, murieron un par de, de, de gente del staff. Eh, Un, sí, 7, un- me parece, hubo sí, 7 un muertes actor alrededor también de... murió durante el rodaje. Sí, como un extra, ¿no? O algo así. Sí, hay Por ahí. muchas cosas que envuelven. La obra de teatro, la primera vez que hicieron la obra de teatro en Londres, la actriz, que no recuerdo su nombre en este momento, pero terminó la obra y se fue a suicidar a su casa. La encontraron muerta al otro día, entonces, pues ya, Fíjate. debut y despedida tanto de la actriz como de la obra de teatro, ¿no? Del Exorcista, que sí está rodeada de muchísimas cosas ahí muy, muy raras. Una película innovadora para la época. Hay que recordar que este año cumple 50 años. Seguramente la van a poner en el cine otra vez, ¿no? Porque ya ven que les encanta, ¿no? Hasta Timbiriche cada 5 años hace su reencuentro, ¿no? Entonces, vamos a ver Titanic en febrero, de 25 años de Titanic. Bueno, pues son 50 años del Exorcista. Seguramente la van a volver a poner en las salas de cine, que debe ser una Y experiencia curioso, maravillosa verla en el cine, ¿eh? Era lo que te iba a decir, porque curiosamente creo que no está en ninguna plataforma. No está en ninguna. Yo la Bien, tengo. Yo la compré. Siendo Antes, una película de catálogo. sí, es que eso sucede. El otro día platicábamos eso con JC. O sea, justamente, acabo de comprar los Doors, JC. ¿Te acuerdas que no estaba en ninguna Sí, plataforma? ¿no? Ya me la encontré en la Gran plataforma esa película, gran la película. plataforma esa de la manzanita donde las venden. Ujú. Ajá. Ya está. Entonces, como la vi, la compré. Y El Exorcista es igual. La compré en la plataforma en digital, pero no sabía que no estuviera en ninguna plataforma. Creo que sí está en HBO Max. Yo no la he visto, voy a checarlo con detalle, con Creo que sí. detenimiento. Y la que tengo fue la que no vi en el cine en el 97. Recuerdo que cumplió 25 años. En el 98 cumplió 25 años y no la pude ir a ver al cine. El corte del director, donde le metieron la escena esa donde Regan baja. Volteada, sí, en las A las escaleras. escaleras, claro. Esa no viene en la versión original. Esa se la pusieron a los 25 años. Y eso fue lo que te vendieron en aquella ocasión, ¿no? Con escenas especiales nunca antes vistas y no sé qué, ¿no? Entonces, pero sí es una película lenta, como dices, pero sí te va metiendo en la atmósfera de que esto Pero es una sucediendo película con de la culto, niña. ¿no? O sea, es una Sí, película de Sí, culto. sí, sí, de culto. O sea, para la gente que le gusta el terror, tiene que ver esa película forzosamente. A lo mejor no tanto por los efectos, porque no los va a encontrar. Pero sí va a encontrar pues una textura en la imagen, un sonido. Que no tuvieron que te ya las atrapa, otras, ¿no? Las Sí, ¿no? secuelas y El Exorcista, el inicio y todas Sí, esas. no, Sí, no, ya no, Ya nada que ver. se perdió. Aunque aquí va un dato escalofriante, el dato inútil, te lo voy a robar, mi querido Charlie. Por favor. La tercera, El Exorcista 3, le encantaba a Jeffrey Dahmer, según le dijo a las autoridades. La veía una y otra y otra y otra vez. Dahmer, el famoso carnicero de Milwaukee. Sí, es que nunca sabes a quién vas a tocar con el arte que realizas, ¿no? O sea, tú haces una película pensando en una audiencia quizás, o no, haces una película por hacerla, o por lo que tú quieras, pero no la haces pensando en que vas a tocar a un pinche loco que se le va a botar la canica y va a hacer lo que va a hacer. Sí, además, o sea, no todo lo que ves en cine o en televisión, lo que sea, pues significa que sea real, ¿no? O sea, Sí. no hay que meterse mucho en ese asunto. Bueno, Y hay ese que es decir otro. Nada. Hay que decir que a la pobrecita de Linda Blair, pues esa película la maldijo porque pues nunca hizo otra cosa, ¿no? O sea, la recordamos. Pero creció bien, ¿eh? Ah, sí, sin duda. Es muy bonita Linda Blair. Te Eso sí. digo, ¿no? Ahora, Saludos, Linda Blair. fíjate que decías, JC, de lo que no es real. Ese es otro de los asuntos que rodean a esta película, porque, por ejemplo, no sé si recuerdan, hay una escena donde precisamente Linda Blair avienta a los padres y a la mamá,
y los azota, o bueno, la fuerza del demonio los azota contra las paredes, pues resulta que la mamá, bueno, la actriz que hacía de la mamá salió lastimada, y en la película los gritos que emite, pues son reales porque quedó tocada de la espalda ya para siempre, que es otra de los puntos o coincidencias extrañas de esta película. Y por ejemplo, los métodos del director Friedkin, que incluso llegó a disparar un arma real atrás de Jason Miller para lograr la actuación realista del impacto y el pavor del padre Carras. Entonces, sí, el frío que se nota en la habitación cuando están haciendo el exorcismo. Hay un momento como de calma donde el demonio está amarrado a la cama y empiezan a rezar los padres, y se ve a contraluz una fotografía preciosa. Además, se ve a contraluz cómo están expulsando el vaho de la boca, se ve el humito. Que pues desde el cartel, ¿no? Es un arte. Exacto. Metió hielo y hieleras y refrigeradores y congeló la habitación, el set, el director, para que de veras hiciera frío durante esa escena, ¿no? O sea, no era CGI, no había, pero eso hizo para que se enfriaran los actores y tuvieran ese fin de hacer lo que estaban haciendo. Es que creó atmósfera. Sí, eso fue, sí. O sea, crea la atmósfera. Fíjate, otros datitos interesantes. No sé si sabían ustedes, compañeros, pero la postproducción de la película se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. No sabía. Nada más. Y la noche del estreno en Roma, fíjate, el cine estaba muy cerca de unas iglesias del siglo XVI con unas cruces gigantescas. Entonces el público empezó a entrar, se desató una tormenta con lluvia, y justo antes de comenzar el film, un horrendo sonido sonó en el exterior, y al salir vieron que una de las cruces había sido arrancada por la tormenta, por un rayo, y había caído en la plaza de abajo. ¡Auch! No manches. Ya ves, hicieron enojar a Diosito con ese filme. Eso no le gusta a Diosito. ¿Tienes, cambiando de tema, Edgardo, tienes algunos datos o algunos casos de exorcismos reales? ¿Algunas? Sí, bueno, hay casos, pero es que, como bien dices, son realmente pocos los casos. Y alguna vez yo estaba checando declaraciones del padre Forte y del padre Amort, y decían que es muy raro cuando se da un caso de estos, así como el del exorcista. Que estos dos que mencionas, hay que decir que son los exorcistas más famosos del mundo, ¿no? Sí, son los guerreros de Dios, digamos. Exacto, estos son los Merrin de la actualidad. De veras. Exactamente. Sí, y entonces dicen que es realmente es difícil que se encuentre un caso así del tipo exorcista, según ellos, ¿no? Porque pueden ser posesiones de demonios menores, de fantasmas, de brujas, de otras cosas. Uno de ellos, pues evidentemente, es el de Annalise Mitchell, que ya lo comentamos. El caso de los, según el libro del exorcista, puede estar basado en uno de dos niños, que ya lo mencionó también Charlie. Está, por ejemplo, el caso de Clara Germana Cele, que también pues, fue una adolescente de 16 años cristiana de la misión de San Miguel allá en Sudáfrica, y que en un extraño ritual hizo un pacto con Satanás, esto allá por el año de 1906. A partir de ese momento, hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas. Rechazaba objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Por lo tanto, fue sometida a un exorcismo durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaba ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. Y 2 días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo. Es otro de los casos importantes, interesantes. Ya hablábamos también, por ejemplo, de el que está Arne Cheyenne Johnson, en quien está basada la película del Conjuro 3,
que también es uno de los importantes, y sobre todo porque se llevó a juicio y se erigió la defensa como eso, como posesión demoníaca y no como un asesinato, que por supuesto pues no fue aceptada tampoco, fue acusado de asesinato y me parece, si no mal recuerdo, que ya salió de la cárcel. ¿Qué otros? Hay uno, pues también uno interesante de una paciente llamada Julia, que fue paciente de un psiquiatra allá en Nueva York, el doctor Gallagher, y él dice, siendo psicólogo, psiquiatra, científico, que es uno de los casos de posesión más importantes y más fuertes que ha conocido, pero curiosamente la trataron, se la llevaron a otro lugar y no se volvió a saber nada de Julia. Y todo esto obviamente con el contubernio o la asociación del psiquiatra con la iglesia. Entonces, ahí está algunos casos. De Sam Berkowitz también se decía, en algún momento llegó a decir que oía voces y que el diablo, pero pues él está tomado como un asesino serial más de la lista que ya conocemos, ¿no? Entonces, realmente no son muchos. El de Annalise Mitchell es creo que muy importante. Supuestamente les comentaba 6 demonios que la poseyeron. Pero era lo que yo les comentaba también. Por un lado, tenemos todo esto, ¿no? Y tenemos la iglesia, los rituales, viene de diferentes civilizaciones, pero también creo que habría que ver la parte científica, cómo se descartan o cómo se admiten como casos de posesión. Y la ciencia evidentemente no acepta otros fenómenos que podrían explicar conductas de las supuestas posesiones, como por ejemplo la telequinesis, ¿no? Que alguna persona con la mente pudiera mover cosas y no hay ningún diablo. Que pueda tener superfuerza o fuerza extraordinaria. También ya hemos platicado aquí que la mente puede hacer cosas inusitadas sobre el cuerpo. Sí, porque los dialectos tienen... Que hablen algún dialecto raro ahí de pronto puede tener alguna explicación científica si le rascamos, ¿no? Pero el asunto de la telequinesis no. El asunto de la superfuerza tampoco. ¿Cómo explicas que alguien pueda empujar 3 metros a un hombre de 90 a 100 kilos, no? Eso es inexplicable. Así nada más. Pues no tanto. Acuérdate, mi Charlie, por ejemplo, de la película de no es Fragmentado. La tercera, cuando cierra la trilogía M. Night Shyamalan, Shia LaBeouf, que se convierte en la bestia, porque tiene personalidad múltiple, adquiere superfuerza. Sí. Entonces, por eso repito que la mente puede obrar fenómenos sobre el cuerpo que aparentemente son inexplicables o que todavía no los podemos entender. Y a veces eso de la superfuerza también tiene que ver a veces con la adrenalina, ¿no? Exactamente, una madre que ve que a su hijo ¿no? lo va a atropellar un coche, puede levantar el coche, ¿no? Sí, no, es más eso. Yo sí le voy a eso de la adrenalina, claro. Sí, ¿no? Sí, podría ser. Por eso es tan complicado el asunto de los exorcismos, porque le tienen que dar muchas vueltas, tienen que investigar demasiado, descartar todo para poder ejecutar un exorcismo. Pero a veces la víctima, el paciente, digamos, no puede esperar. No puede esperar tanto para seguir... Para liberarse, ¿no? Sí, para liberarse de lo que trae, ¿no? Entonces... Bueno, ahora yo también pregunto, ¿no? Es pregunta al aire. Si hay alguien que supuestamente está poseído por el demonio o por algún diablo o espíritu maligno, y lo dejas ahí por el mundo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere el supuesto demonio? Bueno, pues ¿Por qué a fuerza hay que curarlo? Porque se puede llevar el alma del alma, claro. Se lo puede matar. Para eso está ahí, para acabar con él, para llevarse su alma, para matarlo. O sea, lo que nos han hecho creer es que eso ese no ser lo tengo maligno claro, fíjate. Quieren el alma, ¿no? Eso es lo que nos han hecho creer. Sí, al menos la Iglesia Católica eso es lo que dice. O sea, se apoderan de las almas para poder llevárselas, ¿no? Porque se alimentan de eso. Exactamente. Pues contestada tu pregunta, querido Edgardo. no lo sé, fíjate. No somos sacerdotes, pero...
Empezando por cómo deciden qué caso sí merece ser o está considerado poseído por la religión católica y qué caso no, y por la ciencia qué caso también lo descarta o, bueno, ya sabemos que no los acepta, pero por qué o con qué fundamentos los descarta. Entonces, empezando por esa clasificación, ahí sería un avance importante que nos podría arrojar luz. Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que hay 6 causas principales que producen las posesiones demoníacas, que es participación en ritos satánicos, consagración de un niño al demonio por parte de sus padres, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales, maleficios, prácticas de llamamiento de espíritus tipo Ouija y blasfemia continuada. Pero, por ejemplo, en algunos casos de posesión no hemos visto ninguno de estos causas, ¿no? Por ejemplo, Annalise Mitchell, que era una persona normal, cristiana, católica, con su familia. Sí, porque en el caso del exorcista de la película y del caso original, sí es un rollo que comenzó con la Ouija. Ajá. De manera muy natural, digamos, ¿no? O sea, el niño jugaba con la Ouija, Regan jugaba con la Ouija y por ahí fue el vínculo, el vehículo para estos demonios. Para Pazuzu, y también, era el demonio. y también, no sé ustedes qué piensen, pero casi o gran parte de los casos de posesión y exorcismo se da mucho en niños y en jovencitas, ¿no? Sí, y ahí nos puedes dar la razón quizá, mi querido Edgardo, porque tiene que ver con las almas limpias, con las almas jóvenes, con la pureza. Más puras, exactamente, ¿no? Sí, claro. Sí, nosotros podría ser. Ya no. Nosotros ya no. ¿Ya para qué? ¿Para qué? Nuestra alma estamos es limpia, exentos. Pero tenemos una exención por ahí. El gran Leslie Nielsen, actor de películas satíricas, no sé si lo recuerdan, un tipo sí, claro, canoso. Hizo ¿Y dónde está el exorcista? Ah, sí, por supuesto. Con Linda Blair. Ajá. Linda Blair, pues ya sabemos que agarraba los papeles que le dieran, no importa, ¿no? Hizo esa parodia del exorcista y hay una escena muy divertida donde el demonio le dice, Linda Blair, en su papel del demonio, le dice a Leslie Nielsen, que es el padre, tenga $20, padre, déjeme en este cuerpo. Y el güey se los agarra. Ok, está bien. Sí, no, oigan, y ya, bueno, retomando un poco lo que dijimos en el podcast, porque hay que recordar que también tenemos un podcast que lo pueden escuchar ¿también? En Apple, claro, en Apple, en Spotify y y directamente en la página de Radio Fórmula, ahí lo pueden escuchar. ¿Se acuerdan que platicamos algo del Papa Francisco? Sí. O sea, que cómo tiene que ver con la iglesia y esta parte del exorcismo. Bueno, este papa asumió el papado en 2013 y ha sido visto como un amigo del exorcismo. O sea, en 2017 animó a los sacerdotes a derivar a los feligreses a un exorcista si pensaban que era pues, realmente necesario. Y paradójicamente, la apertura de Francisco hacia el exorcismo puede estar relacionada con su agenda que es muy progresista. Justamente que es un papa, pues, a veces incómodo para la iglesia y los mandamás de ahí. También Francisco, el Papa Francisco, es el primer papa jesuita de la orden de los jesuitas. ¿Y qué creen? La misma orden a la que pertenece o perteneció el padre Carras en la película El Exorcista. Porque enfatiza la educación y los jesuitas han tenido durante mucho tiempo la reputación de ser librepensadores, ¿no? También las teorías de conspiración de la derecha han acusado a los jesuitas de apoyar el comunismo o tratar de corromper a la iglesia desde adentro. Y como papa, Francisco ha hecho declaraciones, pues algunas, pues tolerantes, ¿no? Sobre todo hacia la sexualidad. Ha criticado al capitalismo y pues podría alejar a lo que es la ala conservadora de la iglesia, ¿no? Pero pues los tradicionalistas al menos pueden consolarse de que el Papa Francisco esté abierto al exorcismo y a la realidad de todo lo demoníaco. O sea, es un papa que ha apoyado rito, el rito. Juay de rito. O esta cuestión del exorcismo donde
pues Y la sí, ha verdad, impulsado mucho y están capacitando a más gente, porque tiene razón Charlie y tú, mi querido JC, que no cualquiera puede realizar un exorcismo o está preparado dentro de el oficialismo de la de Iglesia la Católica. iglesia, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí, no. Y por eso no lo quieren retirar a Francisco, como platicábamos en nuestro podcast Notimisterio, que sale los ¿En jueves. dónde? Sale ¿En los jueves dónde? solamente en audio, como ya dijimos, en Spotify y en iTunes, en la página de Fórmula. Los jueves tenemos ese podcast solamente de audio, Notimisterio. Y los lunes pueden ustedes ver este podcast aquí Lunes en o martes, ¿no? lunes o martes, este podcast aquí en YouTube y también sale en audio en Spotify y en iTunes. Estamos en todos lados, qué barbaridad. Somos... No, y en todo el Somos- planeta. Todo el planeta. Y en todo el planeta, de hecho, el Papa claro. creo que nos escucha. Y Bergoglio nos seguramente- escucha. Saludos, Jorge. Saludos. Exacto. Sí, pero Toda la bueno, curia. y respecto a lo que decías tú, mi querido Edgardo, sobre quién puede o no puede hacer un exorcismo, chécate esto. Bueno, Ujú. los dos. El Código de Derecho Canónico en 1917 fue la primera codificación oficial integral de la ley eclesiástica, y en él se ordenó que cada obispo nombrara a un exorcista oficial. Estoy hablando de 1917. Pero pues la mayoría de las diócesis en realidad pues no hicieron nada de esto, les valió, y ese requisito lo eliminaron cuando se actualizó el código en 1983. Ahora, la Asociación Internacional de Exorcistas se formó en 1990 pues para presionar al Vaticano y que se tomara al exorcismo pues más serio. En 2004 la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano volvió a pedir a las diócesis de todo el mundo que nombraran a un exorcista. Y pues estos nuevos exorcistas tenían que ser entrenados, por lo que en 2005 se ofreció un curso especial en el Seminario del Vaticano, que se llama el Regina Apostolorum, algo así. Que ya lo había mencionado Ya lo Charlie había al mencionado principio. Charlie. Uno de estos sacerdotes que realizó la capacitación fue el padre Gary Thomas, cuyas experiencias pues fueron descritas por el periodista Matt Baglio y se convirtieron en la base de la película del rito. Sí. Muy, hay que muy recordar mala, que por cierto. Es muy mala, mala, pero está la- basada en la- algo, la- ¿no? Sí, la historia Sí, te, sí. te platica justamente eso. Lo interesante de esa película es conocer cómo un padre experimentado capacita a uno que no lo es. Básicamente ese es. La historia no importa, la anécdota es esa y todo es cultura, como decimos, ¿no? Entonces, vean esa película para que vean cómo un padre que está haciendo su curso de exorcista va a Roma. A Roma a encontrarse con un padre que es un experto, ¿no? Entonces, Sí, aprender de exorcismos. Y ya digo, por último, en 2014, la Asociación Internacional de Exorcistas, pues finalmente recibió un grado de reconocimiento formal del Vaticano. O sea, ya hay algo como más formalito. gracias, ¿no? ¿No? Después Sí, de sí, que tantas historias y todo, bueno, al final, pues sí, Que fíjense- recibe ese reconocimiento. Curiosamente, los dos exorcistas más importantes, el padre Fortea y el padre Amort, estaban en desacuerdo con el cambio que hubo del ritual exorcista. Se cambió, si no mal recuerdo, en 1999, porque el que se practicaba antes era el clásico, el antiguo romano, que tenía más de 400 años, y ahora lo cambiaron en ese entonces por otro, y ellos estaban en desacuerdo porque decían que no era tan efectivo. Entonces también, por ejemplo, eso, independientemente de que el dato sea interesante, vemos cómo tiene sus particularidades. O sea, tampoco es de que puedas llegar y decir cualquier oración. Tienen ciertos ritos y tienen algunos que consideran que son más importantes que otros, que funcionan mejor. Sí, y hay así cada protocolos. religión. O sea, eso ya es a detalle, ¿no? Decir... Sí, entonces es un está ABC, hay un protocolo, no es nada más llego y te rezo 2 Aves Marías y un Padre Nuestro, ¿no? No. Y te echo agua Exacto. bendita, no, sí tiene que ver con todo un rito, todo un ritual que se tiene que llevar a cabo para que esto suceda, según la Iglesia Católica, desde luego, porque insisto, ya no lo platicamos, pero hay muchos exorcismos en miles de pueblitos, historias que conocemos, que hemos leído, de que el padre de la esquina pues va y le saca el diablo al chavito que se le metió
la casa de Juanita, ¿no? Entonces ya son otro tipo de cosas que lo hacen extraoficialmente, digamos. Sí, extraoficialmente, y a veces lo hace cualquier persona de alguna manera y a veces Exacto. lo logran, a veces tienen éxito. Entonces, pues bueno, también la iglesia, digamos que es la única que tiene esa certificación dada por ellos mismos. Así que, bueno, Sí, porque mira, también dicen por ahí, hay mucha gente que piensa eso, que el exorcismo, pues es una forma de atraer a nueva gente, a nuevos feligreses a la iglesia, porque mucha gente después de la película de ver El Exorcista, pues se interesaron más en el catolicismo y asistieron a la iglesia. Entonces, Sí. o sea, también es una forma de, pues, fuego amigo, ¿no? sí. Por cierto, Yo- acaban de subir a Netflix una pequeña miniserie que se llama Mi Encuentro con el Mal. No la he visto, ya que la vea les platico, pero me parece que son 3 historias sobre posesiones demoníacas y parece que son aquí en México. Entonces, ahí quien Hay le que quiera verla. echar ojo, el tráiler se ve interesante y terrorífico. Yo creo que me la echaré el fin de semana y ya les platico la semana que entra. Muy bien. Muy Y si bien. no tiene nada más, pues nos vamos, queridos compañeros, porque ya nos alargamos un poquito. Un De chirris, ¿no? repente nos cansamos y pues tampoco vamos a poder abarcar todo en un solo episodio. Pero Entonces, si llegaron hasta aquí, que pongan qué aquí abajo en los comentarios, que son muy importantes para nosotros. pues ¿qué si será? llegaron hasta aquí abajo, pues me poseyó este episodio. Ok, me parece bien. Si usted Bueno. llegó hasta aquí y nos escuchó, No. ponga aquí abajo, ¿qué? Me Me poseyó este poseyó episodio. este episodio. Suscríbanse, de veras, suscríbanse al portal de Grupo Fórmula, también al canal de YouTube, que nos encuentran Nuestro como canal, Fórmula del claro. Misterio en YouTube, que es nuestro canal, ahí están todos los episodios, y vamos creciendo, vamos engordando. Este programa lo hacemos para usted. Y No, y denle a sobre la- todo, mi querido Charlie, que nos suscríbase y digan, por comente. ejemplo, de qué quieren que platiquemos, que nos sugieran temas y ahí se van. A lo Sí, mejor no sugiéranos los vamos temas porque- abordando. Sugieran los temas porque se nos seca el coco de pronto, no sabemos ni de qué, así que échenle ganitas. Ayúdenos, Y no por lo, favor. no lo echamos en saco roto, se quedan en la lista. Ya, por Sí, ejemplo, claro. ahorita el que hicimos la semana pasada de la Tierra Hueca, ya lo habían pedido desde hace mucho tiempo y bueno, hasta apenas ahorita salió, pero ahí van saliendo. Entonces sí, díganos qué les late y qué no les late también. Y pues a lo mejor no hacemos nada al respecto, pero bueno, nos gusta saber, ¿no? Pero los vamos a leer. Sí, eso No, sí. sí, vamos tomando Y las quizá- recomendaciones. Solo quizá les contestemos. No, hombre, También no, contestamos todos también los contestamos. mensajes, Y por también supuesto. nuestros amigos digitales de Fórmula nos ayudan a contestar. Un abrazo al querido Así Aldo es. A querido Aldo y a mi amigo Isaid Mera, insisto. y Said Muchísimas también. gracias, amigos. Muy bien, queridos compañeros, pues vámonos, mi querido Charlie. Un placer, un honor haber participado con ustedes. Caray, muchísimas gracias por despedirme, te agradezco muchísimo, es un placer estar aquí con ustedes. JC lo hizo, bien. Mi Hoy sí. querido JC, Ya me Mira, estoy a ti también. adelantando. Un placer estar Sí, ya me, contigo. A ti me estaba también. adelantando, un placer estar no, hombre. contigo. Qué buena onda. Muchísimas gracias, mi querido Edgardo, que en esta ocasión nos hayas dado el chance de decir muchas gracias por escucharnos. Síganos en Fórmula del Misterio en YouTube, @Fórmula en Fórmula del Misterio en Twitter. @Fórmula Misterio. Mira, ya Twitter. ni sé, como siempre ya no me das la palabra para decir el Twitter, pues ya se me olvida, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Edgardo, Charlie, muchísimas gracias. Espero que este episodio les haya abierto un poco los ojos para este tema del exorcismo que la verdad, si se meten un poquito más, sí van a tener pesadillas, se los aseguro. Ujú. Pero es interesante, hay que rascarle un poquito, ir averiguando un poco más, porque todos hemos oído, ¿no? Y es muy famoso, y las películas, y sí, el exorcismo y todo, pero hay muchos datos que la gente no conoce, entonces, pues averigüenle un poquito si les interesa, y está padre, Y ¿no? ojalá este episodio les haya dejado algo.
Exactamente. Algún datito. Que haya sembrado una semillita. Así es. No del mal. No, una semillita sino de la curiosidad. Del misterio, exacto. La semilla del misterio ha quedado con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, qué gusto. Muy bien, compañeros. Gracias, vámonos. Soy Edgardo Morones. Esto fue Fórmula del Misterio y nos vemos en el Noti el jueves y la semana que entra con otro temático. Hasta la vista, baby.